Vamos a iniciar entonces con el desarrollo de la sesión. Como muy bien anteriormente se presentó, este espacio se ha creado para aquellos estudiantes interesados, aquellos aspirantes al programa tecnológico en gestión administrativa. Hace parte de los ciclos propedéuticos del programa de administración de empresas virtual de la Universidad Manuela Beltrán. Es el segundo ciclo propedéutico. Antes del tecnólogo en gestión administrativa va el técnico en procesos administrativos y ese ciclo propedéutico, ese ciclo general se cierra con el profesional en administración de empresas, que ya son los últimos 4 semestres, como muy bien pues se expuso con anterioridad. Vamos a desarrollar este espacio hablando un poco sobre lo que es el concepto de planeación estratégica y las herramientas que se utilizan para el desarrollo de su ejercicio, ¿no? Un concepto bastante relevante en el entorno de las organizaciones, bastante necesario para, digamos, el ejercicio competitivo que desarrollan las empresas. Es el elemento necesario que hoy les demanda a las organizaciones su actividad, principalmente por los altos niveles de competitividad, por el ejercicio de integración de mercados que actualmente se ven involucrados los diferentes tipos de empresas. Todo tipo de organización debería desarrollar este ejercicio de planeación estratégica porque de cierta manera le permite administrar muy bien sus recursos y enfrentarse en ese mercado competitivo que está obligado a enfrentarse realmente. No es una decisión de si la organización lo quiere o no. Realmente es una obligación a la cual la organización se ve si quiere continuar desarrollando su actividad económica. ¿Bien? Primero que todo, entonces, inicio con una breve presentación mía para que ustedes puedan conocerme un poco mejor quién es la persona que les está hablando acá. Mi nombre es John Jairo Arias Gómez, soy ingeniero industrial de la Universidad Central de Colombia. En esta misma institución obtuve el título de Magíster en Gestión de Organizaciones, en donde mi trabajo de investigación se concentró en entender cómo han sido los procesos de difusión de innovaciones que han desarrollado organizaciones colombianas con el objetivo de alcanzar un mejor perfil competitivo precisamente. Pude aplicar ese ejercicio en 3 organizaciones colombianas dedicadas al transporte de carga, diferenciadas principalmente por su tamaño, donde precisamente se buscaba era identificar cómo la organización, sin importar su músculo financiero, su estructura organizacional, sus recursos, desarrollaba este ejercicio en pro de mejorar su posición competitiva. Dentro de mi trayectoria profesional he tenido la posibilidad de trabajar en organizaciones del sector salud en Colombia, como Salud Total EPS, el Centro Policlínico del Olaya, y también en organizaciones multinacionales como lo es la agencia de viajes Despegar.com. Dentro de ese ejercicio profesional desarrollé actividades relacionadas con la administración por procesos, la administración de los sistemas de gestión documental y de calidad, y algo muy importante con respecto a nuestro tema, participé en la construcción de los planes estratégicos de estas organizaciones, aportando adicionalmente a la construcción de planes operativos que en otras palabras permite aterrizar esos planes estratégicos o esas estrategias que han desarrollado las empresas en actividades, en acciones, en labores que pueden ser desarrolladas por parte de ese personal operativo o de las diferentes áreas de trabajo de la empresa. Desde hace 5 años soy docente de la Universidad Manuela Beltrán en los programas de pregrado de Administración de Empresas y Administración Logística. Puntualmente, pues este programa al cual vamos a estar orientados hace parte de este ciclo propedéutico del programa de administración de empresas, pero también imparto algunas asignaturas en los programas de especialización en gerencia del talento humano, de especialización en marketing digital y también en la maestría en gerencia estratégica del talento humano. Bien, el día de hoy entonces vamos a dialogar un poco sobre lo que es el concepto de planeación estratégica, ¿vale? Es un solo concepto, ¿no? Porque por allí nos surge la idea de que existe por un lado el concepto de planeación y por otro lado el concepto de estrategia. Pero como ha sido a lo largo del estudio del management y de la historia de la administración de empresas, han surgido muchos conceptos a partir de la dinámica y las necesidades que tienen las organizaciones. Digamos que dentro del estudio de la administración nosotros podemos encontrar otros conceptos compuestos, como lo es, por ejemplo, el concepto de cadena de abastecimiento. Por un lado es un concepto de cadena, por otro lado es el concepto de abastecimiento, pero la cadena de abastecimiento es un concepto logístico, ¿no? Puntualmente un concepto que es estratégico para las empresas de la manera como desarrolla su ejercicio de administración de recursos hasta el punto de entrega del producto final a un cliente. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el concepto de estructura organizacional. Cuando nosotros hablamos de un concepto de estructura, nos viene a la cabeza el concepto de un elemento que a partir de la unión de diferentes
apartados, a partir de la unión de diferentes elementos, construye todo un sistema que permite el desarrollo de funciones y actividades. ¿Sí? Y cuando hablamos de organizacional, de pronto se nos viene a la cabeza puntualmente una empresa, una organización. Lo que es la estructura organizacional está muy bien enfocado a lo que es la forma, el diseño que tiene la empresa a partir de organizar sus funciones, a partir de organizar sus actividades para la consecución de algunos resultados específicos. Lo mismo surge con este concepto de planeación estratégica. ¿Sí? Tenemos que remontarnos a la historia para identificar cómo inicialmente se tomó o surge el concepto de planeación y por otro lado surge el concepto de estrategia y cómo a partir de la evolución de las empresas, a partir de la evolución de los mercados, se ha ido definiendo, se ha ido estructurando lo que es puntualmente el concepto de planeación estratégica. Inicialmente entonces quiero empezar la sesión con una pregunta. De acuerdo a lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿cuál de los elementos no concuerda? Quiero que por favor me comenten allí en el chat para ustedes cuál de los elementos que ven en pantalla no concuerda con los demás. Bueno, ningún comentario respecto a cuál puede ser la respuesta que no concuerda con los demás elementos que se mencionan allí. Wilson, cuéntanos, para ti, ¿cuál es la respuesta? Bueno, no te escuchamos, no sé si nos estás hablando por micrófono, pero no puedo escucharte. El Puede ser que antílope. el antílope, bueno, ahí te escuché. Bueno, vale, muchas gracias. Vamos a observar qué opciones existen. Hay 4 opciones de respuesta, realmente. Primera, como lo mencionaste, el antílope, puede ser, porque no es un animal volador. Los demás animales tienen la capacidad de volar, ¿no? Pero también puede ser la libélula, porque no es un animal vertebrado. Eso diferencia la libélula frente a los demás animales allí eh, como posibilidad de respuesta, ¿no? Otra opción podría ser el murciélago. ¿Por qué? Porque esta no es una palabra con 8 letras, a comparación de las anteriores, ¿sí? O puede ser el pelícano, porque es la única palabra que no estaba escrita en azul, sino en rojo. Realmente esto es lo mismo que sucede con la estrategia. La estrategia no es una hoja de ruta única o no es una respuesta única que nosotros podamos encontrar para el futuro de las empresas. La estrategia va a estar dependiendo del contexto de la organización y de la forma como nosotros observemos o identifiquemos el problema. Cuando yo empecé a estudiar este fenómeno de la estrategia, se encontraba en ese entonces una situación particular en el entorno empresarial de nuestras organizaciones, de las organizaciones colombianas. Ese contexto era que en ese instante se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Habían muchas protestas desde algunos sectores, otros sectores lo veían como una oportunidad. Y nos planteábamos en el ejercicio de estudio de ese fenómeno realmente cuál era la perspectiva para las empresas. Nos planteábamos esa pregunta, ¿el Tratado de Libre Comercio era algo beneficioso o algo negativo para las empresas? Y la respuesta era que eso dependía de la perspectiva estratégica de las empresas. Dependía de cómo las organizaciones viesen ese inconveniente o viesen más bien esa situación y se enfrentasen a ella, ¿sí? Planearan sus recursos y planearan las actividades que van a desarrollar, ¿sí? Depende de la forma como yo voy a afrontar ese reto, que yo puedo observarlo como una oportunidad o que yo puedo observarlo como una amenaza. Lo mismo sucede entonces con lo que vimos anteriormente, ¿no? No es una única respuesta, no es una única opción que yo tengo para resolver un ítem, un inconveniente particular. Va a depender de, de la perspectiva, la visión o la forma como yo busque afrontar esa situación que se esté presentando. ¿Bien? Entonces nosotros la estrategia la podemos ver como un plan, ¿sí? Como una hoja de ruta a seguir
para conseguir un resultado específico. La estrategia también puede ser vista como una estratagema, y esto es una estrategia bastante llamativa. La estratagema es una maniobra para engañar al rival, al contrincante. Lo que nosotros debemos concebir es que el mercado de las empresas, el mercado competitivo, es un mercado en el cual nosotros vemos a los demás participantes del mercado como rivales. Nosotros debemos desarrollar actividades, acciones para enfrentarnos a ellos como si fuese una guerra, ¿no? Uno de los, eh, una de las obras más relevantes asociadas a la estrategia es la obra El arte de la guerra, de Sun Tzu. Inicialmente, un artículo, una obra muy asociada al campo militar, pero que ha sido implementada y adoptada desde el management, desde la administración de empresas, ¿sí? Porque precisamente se concibe el mercado como un campo de batalla, ¿sí? Entonces la estratagema lo que busca es desarrollar estrategias para engañar al rival, ¿sí? Para que el rival crea que nosotros estamos planeando esa hoja de ruta hacia algún camino, pero realmente lo distraigamos para que él ubique sus esfuerzos hacia allí y nosotros atacarlo por otro mecanismo, ¿vale? ¿Cómo podría hacer eso? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que a lo largo del tiempo identificaron como una estratagema el confundir al rival y orientarse hacia el bajo costo. Entonces, cuando una empresa empieza a orientarse hacia el bajo costo, tiene que cambiar muchas de sus actividades, tiene que reorientar su trabajo, empezar a producir a un menor precio, ¿no? Para ofrecerle un producto mucho más barato al consumidor, ¿no? Pero puede que sea un engaño, ¿sí? Puede que la organización de cierta manera en un inicio esté produciendo a pérdida, ¿sí? Y más adelante, cuando la otra organización cambie todo su accionar, cambie todos sus productos, sus proveedores, sus procesos, pues la organización rival eh, nuevamente vuelque sus actividades a producir tal vez un producto diferenciado y no que se caracterice por ser un producto a bajo costo, ¿sí? La estrategia también puede ser vista como patrón, un modelo de comportamiento ante situaciones cambiantes, y esto va a ser algo constante dentro de los mercados. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco sobre los eh, elementos que están en el entorno externo de las empresas, ¿sí? Esos factores externos que constantemente están cambiando, que constantemente mutan y que obligan a que las empresas tengan que de igual manera cambiar sus estrategias para poder dar frente a esas mutaciones que se están presentando en su entorno. La estrategia como posición, mediadora entre el entorno precisamente y la organización, y como perspectiva, una visión compartida mediante la intención y la acción. Una visión hacia futuro sobre qué cambios o qué acciones pueden presentarse en el futuro próximo de la organización y cómo nosotros vamos a accionar frente a esos potenciales o posibles cambios. Vamos a iniciar entonces el recorrido y la construcción de ese concepto de planeación estratégica a partir de la separación de los dos conceptos. Primero que todo, el elemento propio de la organización, propio de los recursos internos de la empresa, que es la planeación, y posteriormente sí ahondaremos un poco más en el desarrollo a profundidad de lo que estábamos tratando de introducirnos anteriormente, que es el concepto de estrategia. Entonces partimos que la planeación es un concepto que a lo largo de los años se ha orientado a la administración, manejo de los recursos internos de la organización, ¿no? De cierta manera, es la organización de esos diferentes recursos que tiene la empresa, recurso humano, capital intelectual, capital financiero, capital estructural que tiene la empresa, y orientarlos hacia alcanzar unos objetivos. Generalmente los objetivos de las organizaciones están enfocados en producir un resultado que satisface la necesidad de un cliente inicial. Ese cliente inicial es puntualmente eh, el cliente final del mercado, una respuesta a una necesidad que nosotros hemos identificado en el consumidor. Pero bien, estos objetivos finales siempre deben estar en el marco de alcanzar unas utilidades, ¿no? Unas utilidades económicas, sociales y políticas, ¿no? Que es el fin de todo tipo de organización, más allá de que una organización se dedique a elaborar productos como tenis, otra organización se dedique a elaborar chaquetas, otra organización se dedique a elaborar vehículos. Toda organización tiene como objetivo, más allá de producir ese producto, alcanzar una utilidad económica, un reconocimiento social de esa marca, un posicionamiento dentro del mercado y un impacto político también de esa organización
y ese sistema social que desarrolla ese producto dentro del mercado. Estos recursos entonces permiten establecer un marco para crear acciones específicas. La manera como yo voy a organizar esos recursos, la manera como yo voy a organizar eh, esos diferentes elementos, esos diferentes procesos, esas diferentes actividades que se llevan a cabo al interior de la organización, me van a permitir a mí tratar de alcanzar esos resultados, ¿vale? Porque no basta con que sencillamente yo quiera elaborar un producto y únicamente sé que para llegar al paso B tengo que pasar por el paso A. Yo necesito establecer una hoja de ruta, ¿no? Planear adecuadamente cuál va a ser ese paso a paso, ese conjunto de actividades que me permiten a mí, a partir de la transformación de unos elementos de entrada, unos insumos, unas materias primas quizás, generarles algún tipo de valor agregado y producir un resultado final que me va a permitir a mí satisfacer esas necesidades, ¿no? Ese producto final por allí debe estar al orden de cumplir con los requerimientos que previamente yo he identificado que necesito, que requiere ese cliente, ¿vale? Entonces, dentro del ejercicio de la planeación, una organización puede desarrollar un enfoque global de ese ejercicio de planeación, un enfoque sectorial y un enfoque, digamos, un poco mucho más regional. ¿A qué se hace referencia con esto? La planeación de actividades va a obedecer a las necesidades que tenga cada equipo de trabajo y cada sistema social o organización. Nosotros podemos desarrollar una planeación previa eh, y pequeña, por ejemplo, de un área de trabajo, como también podemos desarrollar la planeación de la organización en términos generales, la planeación de la organización global, ¿no? Obviamente la construcción de ese plan estratégico global de la empresa requiere un mayor esfuerzo, requiere un mayor trabajo, requiere una mayor información muy distinta a una planeación sectorial que yo desarrolle en un departamento o un área de trabajo específico, ¿vale? El insumo más importante y más relevante de un ejercicio de planeación será obviamente la información que se produce al interior de la empresa, ¿no? Porque la planeación está dada, como lo dije hace un momento, a partir de los recursos que tiene la organización. Y si nosotros no contamos con los insumos suficientes y oportunos de información para poder llevar a cabo esa construcción del plan, pues sencillamente estaremos elaborando un producto final, un plan que no sea adecuado para la realidad de la empresa. Eso es como cuando nosotros vamos a mandar a diseñar una camisa. Cuando yo tomo medidas de mi cuerpo, por ejemplo, para elaborar la camisa y para mandarla a hacer ante un sastre, cuando yo informo las medidas que son exactas, cuando me elaboren la camisa, esa camisa va a estar a la medida de mi cuerpo, a la medida de mi necesidad, va a estar acorde a lo que yo necesito. Pero cuando no tengo opción para informar las medidas o cuando de pronto puedo mentir respecto a esas medidas, el producto final que me van a entregar a mí será una camisa que no me quede, que no sea adecuada para mí. Lo mismo sucede con este concepto de planeación. Si yo no tomo como insumo la información real, actual de la empresa, pues estaré elaborando un producto plan que por allí no responda puntualmente a esas necesidades de la empresa, sino que de cierta manera no esté ajustado a su realidad y sencillamente no va a funcionar, ¿no? Porque es un plan que está ideado, que está creado con información que no es propia de la empresa. ¿Bien? Para ello existen unos principios en el ejercicio de planeación. Son 5 principios que son los elementos más relevantes a la hora de desarrollar el ejercicio de planeación dentro de una empresa. El primero de ellos es la factibilidad. Este principio busca sencillamente que lo que se planea pueda realmente desarrollarse, sea realizable, sea viable de desarrollar, ¿vale? Esto es un elemento fundamental a la hora de trazar metas, a la hora de trazar objetivos para un área de trabajo, para un equipo, para una organización. El concepto de factibilidad. Cuando ustedes piensen en desarrollar cualquier tipo de proyecto individual en sus vidas, uno de los elementos importantes antes de llevar a cabo el proyecto, antes de materializarlo,
es evaluarlo y evaluarlo bajo un criterio de factibilidad. Ustedes deben pensar inicialmente, deben evaluar si realmente eso que quieren llegar a desarrollar es factible, si realmente eso puede llegar a materializarse. Tengo que evaluarlo desde una perspectiva tal vez financiera, técnica, operacional, legal, ¿sí? Para darme cuenta si realmente eso que yo quiero hacer es viable. Lo mismo sucede con la planeación. Yo tengo que inicialmente evaluar primero si esa planeación que estoy desarrollando, ¿sí? Si esa planeación que estoy estructurando realmente es viable. Yo tengo que partir de ello. Que el sistema social al cual le voy a proponer el desarrollo de esas actividades, pues realmente alcance los resultados con los insumos que yo le estoy dando. Porque si yo propongo unos resultados que por allí no son alcanzables, que de cierta manera en un principio pueden llegar a percibirse como imposibles o utópicos de alcanzar, pues genera un efecto negativo, ¿no? Cuando nosotros planeamos objetivos para un equipo de trabajo, esos objetivos deben ser retadores, ¿sí? Deben retar al equipo de trabajo a dar su máximo esfuerzo para conseguir o para alcanzar esos resultados. Pero sucede que si yo impongo unos objetivos que por allí no son realizables, no son alcanzables, de pronto para la persona que está del otro lado, que está recibiendo esa información, pues de cierta manera no se convierte en un elemento retador, sino que produce un efecto contraproducente. Desde el principio, esa persona va a percibir que ese resultado no va a poder desarrollarse, no se va a poder alcanzar y va a iniciar el desarrollo de actividades inmediatamente frustrado, ¿sí? Inmediatamente con una percepción de que ese resultado no lo va a lograr, por el contrario no va a dar su esfuerzo y no se va a preocupar por alcanzar el objetivo porque percibe que no va a poder desarrollarse. Entonces debemos tener claridad de que esos resultados que buscamos con la planeación pueden alcanzarse y allí se cumple este criterio de factibilidad. El segundo principio es la objetividad y cuantificación. Cuando nosotros planteamos una planeación de actividades dentro de una organización, una secuencia de labores, nosotros debemos cuantificar esas labores, ¿no? La idea de esta cuantificación es realizar un ejercicio de seguimiento constante, ¿no? Ese ejercicio de seguimiento me va a permitir a mí, como administrador de esos recursos, como administrador de esa organización, validar constantemente, ¿no? Si voy por el camino correcto, si estoy encaminado a alcanzar ese resultado final que busco con el desarrollo de mis labores, con el desarrollo de mis actividades, o si de cierta manera yo debo tomar algún mecanismo correctivo, ¿sí? Si yo necesito implementar alguna acción correctiva de mejoramiento, ¿sí? Tomar alguna medida que me permita a mí pues asegurar que llegue al objetivo final, ¿no? Si nosotros no estableciésemos este criterio de cuantificación a los resultados de la planeación, por allí nosotros empezaríamos a desarrollar las actividades y empezaríamos a desarrollar las labores y cuando llegamos al final encontramos que el producto no cumple con lo que nosotros esperábamos, encontramos que los resultados no se alcanzaron, ¿no? Que nosotros no logramos los objetivos. Cuando nosotros entonces cuantificamos esos elementos, lo que nos permite es realizar un adecuado seguimiento a esos criterios y darnos cuenta si en efecto vamos por el camino, implementar o desarrollar las acciones que me permitan a mí corregir los resultados si no los estoy alcanzando y tratar de asegurar que en efecto esos resultados se consigan al final del ejercicio. El tercer principio es la flexibilidad. Este principio realmente lo que busca es que el plan que se construya, el plan que se elabore con algunos márgenes de holgura. ¿Y qué sentido tiene esa flexibilidad? Anteriormente se desarrollaban planes estratégicos de cierta manera rígidos. ¿Qué significa rígidos? Que se establecían metas u objetivos puntuales. Entonces háganse ustedes a una idea de que puedo establecer una hoja de ruta para una empresa, 20 actividades, y a esas 20 actividades a cada una le coloco un indicador específico. Resulta que empezábamos a ejecutar las actividades de ese plan estratégico, ejecutábamos la primera actividad, conseguíamos el resultado esperado
La segunda actividad conseguíamos el resultado esperado, llegábamos a la tercera actividad y en la tercera actividad no lográbamos el resultado, nos acercábamos, pero no lo alcanzábamos a lograr. Eso significaba que de allí en adelante, no importara que nos quedaran 17 actividades por desarrollar, ya no estábamos cumpliendo el objetivo, ¿sí? Porque era una planeación estricta, una planeación inflexible, que no permitía, digamos, que desviarse un poco de esos resultados y después corregir. No, inmediatamente cuando nos salíamos de esa camisa de fuerza que estaba allí, ya rompíamos el molde de la planeación que inicialmente estaba propuesta. ¿Sí? La dinámica de los mercados, la dinámica de la evolución de las organizaciones llevó a que esto es muy difícil de conseguir, ¿no? En todo momento, por más fuerte, grande y por mayor posicionamiento de mercado que tenga una empresa, no siempre va a conseguir los resultados puntuales que inicialmente se trazan, ¿no? Entonces, por eso es necesario que desde un principio, cuando yo esté desarrollando el ejercicio de planeación de actividades y de planeación de resultados para mi empresa, yo establezco un margen de holgura. Yo sepa que en ese camino, en ese desarrollo de actividades, en ese desarrollo de labores, puede que en algún momento, puede que en algún instante, la organización no alcance a desarrollar esos resultados. Y mi planeación que establezca, pues yo debo permitirle a el sistema social salirse de esos resultados y darle continuidad a la actividad, porque posiblemente más adelante los resultados que se alcancen, que se logren, me permitan a mí corregir el camino y llegar finalmente al resultado final lográndolo, ¿vale? Entonces, tercer principio relevante, importante, la flexibilidad. Cuarto principio de la planeación, la unidad. Este principio de unidad está asociado por allí a una teoría clásica de la administración. Allí de los primeros teóricos que hubo en la administración de empresas como Taylor, Fayol, Weber, quienes hablaban de la unidad de mando. Este principio de la planeación está asociado precisamente a esa unidad de mando. ¿A qué va orientado? A que todos los elementos, por allí todas las planeaciones internas que se desarrollan dentro de las empresas, puede ser de cada área de trabajo, de cada departamento, estén enfocados en un resultado único. ¿Eso qué va a permitir? Pues que de cierta manera todos los esfuerzos de las empresas estén encaminados a un resultado final y que obviamente todos los acciones, actividades, labores, esfuerzos, como lo dije, pues vayan aportándole o estén enfocados en aportarle ese resultado final único de la organización. Con esto evitaremos por allí una ambigüedad de resultados, ¿no? ¿Qué tal un apartado de la organización apuntando hacia un objetivo y el resto de la organización apuntando hacia el otro? Eso no tendría sentido. Es mucho más productivo cuando desde los diferentes apartados de la empresa, desde las diferentes unidades de la organización, se aporta o se tiene como foco el alcanzar un resultado específico y la planeación de la organización precisamente debe estar orientada hacia ello. Precisamente cuando realizaba mi presentación para el inicio de las sesiones, hablaba que uno de los aportes que yo había hecho en las organizaciones era precisamente aterrizar esas estrategias en planes operativos. Era valioso este ejercicio porque precisamente buscaba que en efecto las acciones, las actividades, las labores que por más que ya estaban implementadas dentro de cada área de trabajo, debería o el trabajo era tratar de articularlas para que le aportaran al objetivo estratégico de la empresa, porque debe evitarse esa ambigüedad de resultados o que por allí se esté trabajando en pro de conseguir un resultado que no es el resultado fin de la organización, ¿vale? Entonces, esta unidad de mando nos da la posibilidad de que toda la organización esté trabajando hacia un fin único específico, ¿vale? Por eso es que cuando, por ejemplo, ustedes estudian sobre la gestión de calidad, por allí hablarán en su momento que cuando desarrollamos actividades asociadas a la construcción de planes de gestión de la calidad, cuando establecemos políticas de calidad, un manual de calidad, esos criterios siempre están asociados directamente o están muy de la mano al direccionamiento estratégico que tiene la empresa, porque se debe evitar por completo que, por ejemplo, la política de calidad vaya en un camino y la dirección estratégica de la empresa en otro. Deben tener todos una misma visión. Y el quinto principio de la planeación
es de cambio de las estrategias. Y este principio habla que la planeación debe tener la posibilidad en el tiempo de poder reformularse y cambiarse. ¿Esto a qué obedece? Obedece también a lo que anteriormente ya mencioné con los demás principios, a las mutaciones y cambios en el entorno. ¿Qué significa esto? Que por más de que el entorno cambie, el entorno mute, las organizaciones deberían tener la posibilidad y la libertad de reformular sus estrategias y darle continuidad a su ejercicio operativo sin que eso cambie o mute su razón de ser o sin que eso cambie su objetivo final. Esto lo vemos muy comúnmente, digamos que en la construcción de eh, lo que se conoce como visión y misión de las empresas, ¿no? Cuando nosotros anteriormente veíamos esos conceptos en las organizaciones, los veíamos de pronto por allí publicados en su página web o incluso en las instalaciones de las empresas, percibíamos o nos dábamos cuenta que era común, por ejemplo, en la visión que la empresa se proyectase. Las empresas comúnmente establecían para el año, digamos, 2027 queremos ser la empresa con mayor reconocimiento en el mercado de X y Y. Al pasar los años, esa proyección no se realizaba a los 5 años, se realizaba por ahí a 3. Entonces ya no era a 2027, sino para el año 2025 queremos ser la empresa con mayor reconocimiento en este aspecto. Hoy por hoy nosotros vemos estos conceptos, estos productos de la planeación en donde en muchas ocasiones no se especifica un año. Dice la visión de una compañía como queremos ser la empresa reconocida en el mercado por X y Y razón, ¿vale? Porque la mutación del entorno puede generar mutaciones, cambios, afectaciones a la empresa y puede llevar a que las estrategias tengan que reformularse. Pero eso no significa que yo tenga que cambiar mi fin último, ¿vale? Entonces, el establecer, por ejemplo, un periodo de tiempo establecía de cierta manera una camisa de fuerza para las empresas, el no poder desviarse de eso. Y si yo tenía una planeación hacia el 2025 y voy en el 2024, en diciembre, y todavía estoy lejos de ese resultado, pues eso llevaba a que las empresas constantemente tuviesen que replantear su objetivo final. En este caso, este principio nos habla de mantener el objetivo final de la empresa, su foco, pero las estrategias pueden ajustarse, pueden modificarse en el tiempo, siempre enfocadas o siempre orientadas a conseguir un resultado final. Por otro lado, entonces, en la historia del management ya hablamos sobre el concepto de planeación y sobre cómo las organizaciones administran sus recursos internos para conseguir un resultado puntual. Ahora hablamos de la estrategia, porque es que en ese mercado en el cual está la empresa, en el cual están los clientes que van a comprar sus productos, no solamente está esa organización o está su organización que ofrece los productos, hay muchas otras organizaciones que al igual que usted quieren que los clientes adquieran los productos que elaboran. Entonces, la estrategia surge como la manera en que las organizaciones van a adaptar sus actividades, sus acciones, para poder competir, ¿sí?, frente a otros actores en el mercado. ¿Sí? El desarrollo de estrategias siempre está marcado en alcanzar un concepto que conocemos desde el management como ventaja competitiva. ¿Sí? También es un concepto compuesto. La ventaja competitiva lo que me permite a mí es diferenciarme frente a los demás competidores del mercado, lograr una posición ventajosa frente a los demás. Hay diferentes fuentes de ventajas competitivas. Uno de los autores que mayormente ha estudiado la ventaja competitiva es Michael Porter, y él establece que hay principalmente 4 fuentes de ventaja competitiva. Es muy común que muchas organizaciones se concentren en la diferenciación a partir del precio. Una ventaja competitiva, por ejemplo, puede surgir a partir de diferenciarse, de que usted elabore un producto muy diferente a los demás productos que ofrecen los competidores, que tenga un valor agregado que es muy difícil de igualar. Por otro lado, están aquellos que se diferencian por el precio. Usted elabora o produce un producto tan barato que ningún otro competidor puede hacerlo así de barato. Entonces va a captar
aquella porción de mercado que busque ese producto. Pero entonces, la estrategia me va a orientarme a mí hacia dónde debo ir. Si debo enfocarme en elaborar un producto que posiblemente pueda que no sea barato, pero que sí tenga un criterio de diferenciación técnico frente a los demás, o si debo enfocarme en ser un producto muy barato y que los demás no puedan producir un producto a ese costo, ni puedan ofertarlo obviamente de igual forma en el mercado. Todas las ventajas competitivas finalmente son susceptibles a ser eh, igualadas, pero en el momento o en el espacio de tiempo en el cual la organización logra alcanzarla, mientras sea vigente esa ventaja competitiva en el mercado, le permitirá a la organización tener un posicionamiento frente a las demás, le permitirá a la organización tener cierta ventaja frente a otros participantes del mercado y lograr la atención de los consumidores. El concepto de estrategia, entonces, nos permite a nosotros ver cómo está el mercado, evaluar cuáles son las características actuales del mercado, tratar de predecir los cambios que puedan llegar a presentarse y establecer estrategias o acciones que respondan rápidamente a esos cambios de perspectiva del mercado. Como lo mencionaba hace un momento, esto a lo largo de la historia del management se asoció mucho a lo que es el campo militar y como ya lo mencioné, una de las principales obras que se tiene como referente de estrategia es el arte de la guerra de Sun Tzu, donde se han adaptado varios de sus criterios militares al entorno empresarial. Existen diferentes herramientas que nos permiten a nosotros desarrollar la planeación estratégica y ya vamos a abordarlas. Hay algunas que están orientadas hacia los criterios internos y nos permiten evaluar nuestros recursos, diagnosticar realmente la empresa para levantar esa información que requiero para elaborar el plan. Esto acorde al ejemplo que les coloqué de las camisas, ¿no? Tomarme las medidas reales para que la camisa que yo elabore me quede perfecta. Y otras herramientas que están orientadas hacia evaluar los factores externos, ¿no? Para darme cuenta cómo está el mercado y hacia dónde debería yo orientar a partir de la estrategia las actividades y los esfuerzos de mi empresa para encontrar esa posición competitiva en el mercado. Drucker nos dice que la gestión estratégica, que ya es todo este ejercicio administrativo de los recursos, cómo ubicarlos en ese mercado para alcanzar una ventaja competitiva, no es una serie de trucos, un montón de técnicas, porque no es una hoja de ruta, no es una receta que yo tenga que seguir para conseguir un resultado, no, no es un paso a paso fijo. Esto es un ejercicio de innovación constante en la búsqueda de resultados. La gestión estratégica no es igual a la predicción. Yo no puedo adivinar, yo no puedo llegar a pensar que puedo adivinar el futuro. Por ejemplo, ¿quién se le ocurriría en un ejercicio de planeación que hace 2 años iba a presentar una pandemia? Muy pocas organizaciones de pronto hayan pensado eso, ¿no? Quizás de pronto alguna en el mundo, quizás, pero no muchas organizaciones tenían planeado o tenían presupuestado que en un futuro iba a presentarse una pandemia de las dimensiones que se presentó. No es una forma de lidiar con decisiones futuras, ni es un intento por eliminar el riesgo. El riesgo siempre va a permanecer. El entorno siempre va a ser cambiante y el entorno siempre nos va a presentar nuevos retos y riesgos para las organizaciones. En cambio, Drucker nos dice que la planeación estratégica, la gestión estratégica es un proceso continuo para la toma de decisiones emprendedoras, ¿no? Siempre asociadas o siempre relacionadas al riesgo. Siempre va a estar presente el riesgo. Se debe tener un conocimiento amplio del futuro. Esto no es adivinar, es evaluar los diferentes factores del entorno para tratar de identificar qué posibles elementos pueden llegar a presentarse. Esto es un elemento sencillamente claro, ¿no? Es decir, por ejemplo, un elemento que puede evaluarse del entorno es el elemento político. Si queda presidente X o si queda presidente Y, las
administradores pueden evaluar qué producto, qué resultados puede presentar eso, por ejemplo, en el ámbito económico. ¿Sí? Pueden hacer una predicción. ¿Sí? No están adivinando el futuro. Están tomando elementos que pueden presentarse a futuro y a partir de ellos delinear o definir qué consecuencias puede traer. ¿Sí? Y a partir de ello, empezará la organización en la gestión estratégica de los esfuerzos, la toma de decisiones, las acciones que deben de desarrollarse para poder dar respuesta a esos cambios que se presenten en el futuro, de esas situaciones, de esos entornos que en un corto periodo de tiempo se le puede llegar a presentar a una organización. La gestión estratégica podemos sintetizarla como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten a las organizaciones poder alcanzar sus objetivos. Para ir avanzando y no abarcar más tiempo del que teníamos inicialmente presupuestado, vamos a avanzar con las metodologías o las herramientas que normalmente utilizan las organizaciones para, para analizar estos dos factores, ¿no? Son dos factores en los cuales se toma información para el desarrollo del ejercicio estratégico. Dentro del análisis estratégico se evalúan los factores internos como también los factores externos. ¿Bien? Estas metodologías que yo les voy a hablar a continuación, estas herramientas, no son las únicas que existen, pero sí son las herramientas que se mantienen vigentes, ¿sí? Que son muy buenas herramientas y que se aplican constantemente en nuestro contexto empresarial colombiano. Uno de los primeros factores que a la hora de realizar la construcción de un plan estratégico es el análisis de los factores internos, ¿no? Para la construcción del plan, ¿no? Recuerden, primero desarrollamos un diagnóstico interno de la organización. Debo partir por conocer la realidad de la empresa, qué características tiene la organización, en qué elementos se destaca, ¿sí? Qué actividades desarrolla bien, ¿sí? Qué buenos resultados estamos desarrollando, qué buenas prácticas desarrollamos, ¿sí? Para esos elementos mantenerlos. ¿Sí? Y quizás a partir de esa información, de eso que yo realizo bien, tratar de construir una ventaja competitiva, ¿por qué no? ¿Sí? Puede que yo, dentro de mi gestión interna, sobresalga por algo, ¿sí? Mi empresa hace muy bien esta actividad y puede que eso las otras organizaciones no lo hagan así. Yo debo encontrar el mecanismo, la forma de que eso posiblemente se convierta en una fuente de ventaja competitiva. Pero este análisis también de los factores internos me permite a mí identificar en qué no sobresalgo, qué errores cometo, ¿sí? Qué inconvenientes o situaciones no deseadas se están presentando. ¿Sí? De cierta manera también identifico las debilidades de mi empresa. Para ello, es muy conocido el análisis FODA o análisis DOFA, donde yo busco identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tengo como empresa a partir de desarrollar ese análisis interno. Ese ejercicio de análisis se desarrolla dentro de la organización, pero no solamente se concentra en los trabajadores, porque esto es un error común que tienen las empresas, concentrar ese ejercicio de evaluación de factores internos únicamente en los trabajadores, en ver qué hacen bien los trabajadores, en ver qué hacen mal, en ver qué fortalezas tienen o qué debilidades tienen. También debe desarrollarse ese ejercicio evaluando los sistemas de información, evaluando cómo están estructurados los procesos, cómo interactúan unos procesos y otros. A partir de ese diagnóstico adecuado que yo realice a conciencia, podré producir información muy valiosa y como ya lo mencioné con anterioridad, entre esa información sea más real, más relevante, yo podré conseguir unos mejores resultados a la hora de definir mis estrategias. De cara a los factores externos, nosotros necesitamos evaluar el entorno de la organización, ¿no? Ese mercado, así como hace algún momento lo mencioné. ¿No? Son varios los factores que yo puedo llegar a evaluar. ¿No? Y una de esas herramientas existentes es el marco PESTEL, ¿no? Que busca evaluar los conceptos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Incluso hay algunos teóricos que suman un elemento adicional, que es la I de industria.
Pero hay otros que incluso eliminan las dos últimas, el ecológico y el legal, por considerarlo que hace parte del criterio político. Cada uno de estos elementos evalúa un factor que es constantemente cambiante en el mercado, que presenta constantemente retos y exigencias para las organizaciones y partir de los cuales la empresa debe diseñar y elaborar acciones y estrategias que le permitan responder a esos nuevos retos que presentan estos factores. Cambios de tipo político, creo que ya con el ejemplo que les mencioné pueden tenerlo claro, pero para hacerse una idea, imagínense que ustedes tienen una empresa que se dedica a producir tenis y resulta que ustedes la mayor cantidad de producto que elaboran lo venden al mercado panameño, digamos, ¿sí? El 50% de sus ventas las realizan al mercado panameño. Y resulta que de un momento a otro, por diálogos diplomáticos, rompen relaciones los dos países y ahora usted no puede exportar al mercado panameño. Resulta que usted se quedó con el 50% del producto que elaboraba sin clientes. Entonces, este tipo de cambios, este tipo de mutaciones, presenta retos constantemente para las empresas. La reapertura, por ejemplo, de una frontera con Venezuela en nuestra situación. Eso podría representar una ventaja para una empresa, una oportunidad. Tendré el acceso a un mercado. La situación política mundial, ¿no? Una crisis mundial que vimos en este momento también genera afectaciones para las organizaciones. Segundo, el económico. Por ejemplo, la variación en el precio del dólar. Si yo soy una empresa que me dedico a importar productos para venderlos, para comercializarlos, ¿no? Si está en el alza el dólar, resulta que ahora voy a tener que pagar más pesos por cada producto. Y eso no sé si pueda traducírselo directamente al cliente. Una empresa que se dedique a importar productos y a comercializarlos directamente, puede que sí se lo traduzca directamente al consumidor, pero una empresa productora no es así. ¿A qué me refiero por esto? Una empresa que, por ejemplo, se dedique a elaborar tenis, que ha sido el ejemplo que he utilizado en toda la sesión, si yo importo algún insumo para elaborar ese producto y ahora tengo que pagar más pesos por ese insumo, yo no puedo traducir directamente ese cambio al consumidor final, porque yo al cliente no puedo decirle el lunes los tenis valen 150.000 pesos, el martes valen 180.000, el miércoles 200.000. No, generalmente las empresas productoras en nuestro país mantienen precios durante el año debido a la inflación que hemos tenido últimamente tan elevada, a la cual no estamos acostumbrados. Ha tenido que realizar cambios en los precios de los productos semestralmente. Incluso hay algunas empresas que trimestralmente están buscando realizar cambios en esos productos, pero se busca mantener. La variación en el precio del dólar, por ejemplo, sí es un cambio constante. ¿Bien? Cambios de tipo social, ¿sí? Cambios en la perspectiva de la sociedad que llevan a que un producto pueda, por ejemplo, ser mal visto o no se desee consumir. En nuestro país, por ejemplo, hay empresas que venden o comercializan productos muy característicos rusos y por la situación política mundial, son empresas que, por ejemplo, en ese cambio de perspectiva de las personas no quieren comprar esos productos, eso genera afectación a la empresa, ¿sí? Porque no es igual el comportamiento del consumidor, ¿sí? Hace algunos años, enormes empresas multinacionales como Coca-Cola se enfrentaron a ese tipo de inconveniente, el cambio de la perspectiva social. Cuando yo estaba estudiando mi maestría, las personas, un cambio de perspectiva de las personas frente al consumo de bebidas gaseosas, especialmente la Coca-Cola, en donde lo percibían como algo dañino e identificaban al té helado como algo beneficioso para la salud. Todas las personas empezaron a tomar té helado, Mr. T, Lipton y demás, y dejaron la Coca-Cola de lado. Eso generó una afectación significativa para la empresa, por más gigante que sea la productora. Cambios de tipo tecnológico. Imaginémonos que ustedes se dedican a la producción de un producto, ¿sí? Y ahora ha surgido una nueva tecnología que le permite a usted elaborar ese mismo producto en la mitad del tiempo a un cuarto del costo. Pero la tecnología vale mucho. Usted debe como empresa evaluar en este ejercicio de planeación, ¿debo o no debo comprar esa tecnología? ¿Qué pasaría si la incorporo? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cómo voy a amortizar esa deuda? O por ejemplo, ¿qué pasaría en ese entorno competitivo si yo no compro esa maquinaria, pero si la compra un rival mío? Cambios de tipo medioambiental, cambios en el entorno ecológico que por allí generan alguna afectación al medio ambiente que puede llegar a impactar directamente en una organización. Si mi organización, por ejemplo, se dedica a la explotación de petróleo por medio del fracking, resulta que el fracking
genera afectaciones medioambientales y eso provoca la prohibición del mismo, pues aquí vemos una afectación directa a, a las actividades de la empresa de la perspectiva estratégica. Y cambios de tipo legal, de igual forma, si mi producto que yo elaboro en algún momento se ve afectado por alguna mutación en términos legales del estado en el cual yo participo, pues eso va a producir que obviamente la posición de mi empresa tenga que modificarse. Recuerden, por ejemplo, hace algunos años que en nuestro país se comercializaba unas gomitas para niños en forma de triángulo, digámoslo de esa forma, una forma cilíndrica. Esas gomitas fueron prohibidas porque podía causar que los niños se ahogaran al consumirlas. Imagínense que su empresa se dedicara a eso. Eso lleva a que cambie totalmente la perspectiva estratégica de la empresa. Ya no puede elaborar el producto que estaba desarrollando. Un concepto adicional, el industrial. Algunos autores lo desagregan. Esto significa un cambio significativo en toda la industria, que lleva a que todas las empresas tengan que mirar hacia allá, hacer un cambio significativo. Para esto puedo traerles el ejemplo de la industria automotriz. La industria automotriz que por años se ha dedicado a elaborar productos o vehículos a combustión, que resulta que recientemente por allí hubo una primera organización, una primera empresa, una primera marca que se dedicó a hacer vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico existe hace muchísimos años realmente, pero fue una primera empresa la que se dedicó a hacer el vehículo eléctrico, luego otra, luego otra. ¿No? Hoy por hoy creo que ustedes a cualquier concesionario que vayan van a encontrar un vehículo eléctrico. ¿No? Incluso ya hay organizaciones que se dedican únicamente a hacer vehículos eléctricos. Este es un cambio en la industria. La industria tenía un foco, un producto que desarrollaba, pero ahora toda la industria ha migrado hacia otro camino. ¿Bien? Bien, mis estimados, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que hemos cumplido apenas con el tiempo que inicialmente estaba presupuestado para el desarrollo de la sesión. No sé si exista alguna duda, algún comentario que ustedes quieran realizar. Ningún comentario, silencio total. Bien, creo que no. No sé si Luisa Fernanda quieras agregar algún elemento adicional al desarrollo de la sesión. No, Doc, agradecerte muchísimo. Excelente clase. Igual buenísimo que quede grabada para poderla compartir después. Muchísimas gracias. Vale, bueno, no, muchísimas gracias a Muy ti y a bien. todos los que estuvieron acá escuchando mi discurso, mi oratoria sobre esta temática. Y sí, la sesión quedará acá grabada, disponible. Si lo requieres más adelante, puedo compartirte el video. No sé si queda disponible, creo que en el chat queda disponible para descargarlo, para compartirlo a quienes quieran observarlo posteriormente. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Entonces creo que con esto damos el cierre de la sesión. Espero que estén muy interesados en hacer parte